Los arhuacos, uno de los 4 pueblos aborígenes que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, viven una de las peores divisiones internas en su historia. Los mamos de la sierra culpan al Ministerio del Interior de intervenir en este proceso a favor de una de las partes y ahondar más la crisis política. Esta es la historia de cómo la elección de un gobernador logró dividir a uno de los pueblos más unidos y organizados. Informe especial. Rodeado por ríos, en medio de la imponente cadena montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentra Nabusimaque. Según la visión del pueblo arhuaco, es la tierra donde nace el sol. Junto a los Wiwas, Cancuamos y Cogis, los arhuacos son uno de los 4 pueblos que habitan la sierra. Las mujeres dedican gran parte de su tiempo al tejido de mochilas y otras prendas de vestir. Los hombres trabajan la tierra y pastorean especies pequeñas. Nabusimaque no solo es el centro del gobierno autónomo, también es el centro espiritual y de gobernanza, pues para ellos el mundo nació en este lugar sagrado. Por eso pocos entienden el porqué de estas imágenes. Esta es la historia. Desde antes de la llegada de los conquistadores, el pueblo arhuaco ha convivido en forma pacífica. Los problemas son resueltos mediante el diálogo y mediante consejos de los mamos o mayores. Pero mientras el país enfrentaba la emergencia por la pandemia, aquí en Nabusimaque se gestaba una de las peores divisiones internas de este pueblo aborigen. Cuando estábamos en pleno confinamiento en agosto de 2020, fue elegido como gobernador el señor Sahuarhuico Torres. Pero según los mamos, máximas autoridades espirituales y del gobierno arhuaco, su elección fue irregular porque no votó la mayoría de los cabildos, solo 19 de los 60 asentamientos. Desde entonces, la división es total. Es un problema que lo originó el Ministerio del Interior con un acto administrativo que profundizó, que consolidó algunas diferencias políticas que había entre nosotros. La consejera se refiere al papel que ha jugado el Ministerio del Interior al certificar la elección que ellos consideran irregular. Viola todas las propias normas del Estado. Para el profesor de la Universidad Nacional, Rosenberg Ariza, abogado y doctor en sociología jurídica, es una estrategia que busca romper la unidad del pueblo arhuaco. La mejor forma de lograr que estas tierras y que todo este proyecto de autonomía indígena y de respeto al territorio esté en función de un gobierno o en función de un proyecto económico estatal es dividirlos. Y la mejor forma es enfrentarlos entre ellos. Ante una tutela instaurada por sectores opuestos al señor Sahuarhuico, la Corte Constitucional dictó medidas cautelares mediante el auto 149 de 2022. Mientras se resuelve el problema de fondo, el alto tribunal suspendió provisionalmente a Sahuarhuico como gobernador y a la vez ordenó respetar su autonomía para que ellos mismos resuelvan sus conflictos. Mientras los tribunales y la Corte Constitucional toman unas decisiones, no las implementan y no las cumplen, por un lado. Por el otro lado, sí siguen las instituciones dándole participación a la contraparte de los mamos, a la contraparte de nosotros. Es decir, empoderan a unos con recursos oficiales y castigan a los opositores negando la inversión a sus comunidades. Para el profesor Rosenberg, es una política perversa de división que los lleva a la confrontación entre ellos mismos. Y esta estrategia lleva a una división donde hay un sector que termina alineándose con el gobierno o que, si no se alinea con el gobierno propiamente, se alinea con unos intereses económicos particulares que terminan favoreciendo un sector que económicamente tiene unos intereses más dominantes que los otros. El problema es tan grave que ha logrado fragmentar el propio tejido familiar. Gilberto Torres, secretario de la central de Nabusimaque, confiesa que la rivalidad ya está incubada y hay muchas familias divididas. Pero partiendo desde allí, ya nace como la diferencia, ¿no? O sea, ya la misma familia, mismo hermano,
se empieza a ver como esa rivalidad. Vayan, bailan entonces y mátanos a todos aquí, si eso es lo que ustedes quieren. El conflicto ha pasado de las palabras a la violencia, algo inconcebible en este pueblo, siempre en resistencia, pero en forma pacífica. Las cancurvas son las autoridades legitimadas para elegir al gobernador. De las 4 cancurvas existentes en el pueblo arhuaco, 2 no están de acuerdo con la elección de Sarhuahuico, Seicumaque y Numaca. Este grupo de mamos lo acusa de desconocer su autoridad y además, empoderado por el gobierno, de montar tolda aparte. En este video, sus seguidores llamaron en días pasados a una gran asamblea para ratificarlo como gobernador. Según él, allí participaron representantes de todas las comunidades, incluidas las cancurvas de Seicumaque y Numaca, sus opositores. Hubo la participación de los mamos de esas cancurvas. Esto no quiere decir que porque algún mamo o identificado no vaya, se desconozca las cancurvas. Los mamos opositores dicen que los suplantaron y desaprobaron esa reunión. En cuanto al que nos suplantó en Numaca, hemos hablado los mayores y hemos dicho que no tiene validez. Por eso desconocemos lo que firman en el documento, haciéndose pasar como nuestro delegado. Es una violación que no podemos permitir. ¿Qué consecuencias puede traer si el gobernador Sarhuahuico no reconoce la autoridad de los mamos? Esto también conlleva mucho más profundo. Mediante esa misma vía de la desobediencia, eso ya se empieza a debilitar y lo que es la cultura automáticamente se iría como restringiéndose, donde finalmente iría a la desaparición. Estamos desprotegidos. La consejera Leonor Salavata lo dice con claridad. Hay mucho en juego en los territorios de la sierra y romper la unidad de los pueblos indígenas obedece a intereses económicos. Y cuando se trata de extractivismo, de licencias ambientales, de estudios mineros en los territorios, lógicamente que están acabando o intentan realmente socavar la autodeterminación de esos pueblos. El gobernador Sarhuahuico niega que haya una división interna y dice que no hay mamos supremos en la comunidad arhuaca, refiriéndose a sus opositores. Si usted tuviera la oportunidad en este momento de hablar con las verdaderas autoridades, con los verdaderos mamos que están allá en su territorio, allá usted va a encontrar una paz interior, no va a encontrar esta tensión. Y respecto a estas imágenes, dice que fue un hecho aislado. Lo que ocurrió no fue nada grave. O sea, un jalón de orejas entre los mismos arhuacos y eso pasó y no hubo más nada. No hubo atropellado, no hubo alguien que se le haya o haya quedado herido. Pese a lo que dice el gobernador, la división sí existe y es evidente. Sin embargo, el pueblo arhuaco lucha por la unidad y de ello dan cuenta los educadores. En este taller de docentes encontramos reunidos a maestros de uno y otro bando. Según cuenta el rector del colegio, la educación debe estar por encima de las diferencias. Uno puede estar en un grupo, otro puede ser en grupo. Cada uno tiene un corazón distinto, si nosotros lo pudiéramos entender desde su sentimiento. Pero como política educativa, en este momento nosotros estamos trabajando hacia una unidad. Durante varias semanas, Noticias Caracol intentó buscar una respuesta del Ministerio del Interior, pero no fue posible obtenerla. Los mamos piden al gobierno que salvaguarde la autonomía y la autodeterminación de su pueblo que por siglos ha resuelto sus conflictos en paz y mediante la palabra.
Otras presiones que sufren los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta son los intereses económicos, legales e ilegales en sus territorios en la llamada Línea Negra, sitios sagrados que el gobierno reconoció mediante un decreto. Allí avanza la solicitud de títulos mineros y megaproyectos turísticos, pero no es todo. También florece el narcotráfico y, como si fuera poco, hay presión de los grupos criminales que están asociados con las economías ilegales. Informe especial. Los mamos caminan por un sitio sagrado muy importante, no solo para el pueblo arhuaco, sino para los 4 pueblos de la sierra que hacen aquí su pagamento a la madre tierra. El problema es que ya no es de ellos. Cuentan los mamos que la alcaldía de Pueblo Bello lo adquirió, pese a su oposición, por ser un sitio muy importante para su cultura. Estamos en una finca que se llama el Predio La Marsella. En el 2006, la alcaldía del municipio de Pueblo Bello lo adquirió. Y nosotros hicimos todo el trabajo para poder proteger el área donde nosotros sabemos que tiene esa importancia cultural. Ha sido todo lo contrario, la respuesta ha sido muy negativa. Estas imágenes para la cultura arhuaca son las leyes. Las piedras del lugar tienen las marcas de sus antepasados. Allí, durante siglos, los mayores han transferido sus conocimientos a los más jóvenes, una especie de aula del conocimiento ancestral. Cada vez se va borrando esos códigos que está establecido en cada espacio. Hay menor posibilidad de adquirir ese conocimiento para poder garantizar la subsistencia de la cultura. Como este, dicen ellos, hay decenas de lugares sagrados que están desapareciendo en nombre del progreso. Este tramo de la Ruta del Sol también se llevó por delante varios lugares sagrados. Para ellos no existe respeto por su cultura. Se hizo mingas, pero eso no hace efecto porque lo que quieren, pues, el gobierno o la parte de los empresarios, pues eso va porque va y así. Eso ha sido que no hemos podido, digamos, avanzar. Dicen los mamos que los megaproyectos abren la puerta a nuevas explotaciones mineras en la zona. Basta con ver el sector de Bosconia. Detrás de la Ruta del Sol proliferaron las canteras y la minería ilegal, denuncian los indígenas. El tema minero, pues, ha sido difícil. Eso no los entienden y como no son indígenas, pues no lo entenderán, pero yo pienso que ya es el momento para que ya se pueda decir, pues ya no más. El tema minero es uno de los más complejos en el relacionamiento del Estado con los pueblos indígenas, afirma Helber Zapata, miembro del pueblo arhuaco. Pero ha sido imposible lograr en 25 años los acuerdos requeridos para poder salvaguardar no los sitios sagrados como tal que se miran desde afuera, sino la cultura, digamos, el desarrollo del pueblo arhuaco. Desde tierra no se ven mayores afectaciones, pero cuando el dron se eleva, deja en evidencia una importante actividad de explotación de canteras. Para Zapata, una realidad que los golpea a diario. No tienen consulta, no tienen la aprobación de la comunidad para hacer las consultas. Y hay una lógica de intervención que quiere arrasar con el pueblo arhuaco. Solo en el caso de la cantera El Dorado, dice el dirigente, hubo un acercamiento con los dueños del título minero. Esta es la única cantera de más de un centenar de explotaciones similares ubicadas dentro de la Línea Negra, donde sí operó la consulta previa y se llegaron a algunos acuerdos. La Línea Negra es un sector delimitado como sagrado, un amparo de conservación y protección donde, en teoría, las actividades mineras deberían estar limitadas. Aunque aquí operó la consulta previa, el resultado les dejó un sabor agridulce, porque no se protegió lo que ellos solicitaron. Por eso han dicho que la consulta no ha sido una herramienta efectiva para proteger sus derechos. Nosotros hemos dicho que no queremos ir a las consultas de minería porque no hay forma de proteger los derechos de los pueblos y en especial esos
ese acervo cultural que es el de los espacios sagrados, la presión que han generado las mineras. El tema ha sido seguido de cerca por los investigadores del CINET. Tenemos, por ejemplo, otro problema de exploración en materiales críticos. Jenny Paola Ortiz, junto a su equipo, ha levantado una serie de mapas que ponen sobre el terreno el avance de la minería en la sierra. Lo que está ocurriendo ahorita es como una estrategia de ahorcamiento. Si tú miras los mapas, buena parte del Cesar y el departamento de La Guajira están o en procesos de solicitudes mineras, de hidrocarburos, proyectos de infraestructura o en procesos de titulación. Helber denuncia otro problema aún más preocupante. En el caso de la comunidad arhuaca, en la zona de Jimaín, pues hay una explotación minera y hay grupos armados, ha habido muertos, ha habido personas asesinadas, pero no hay una atención de parte del Estado. Los mapas del CINET son una cuidadosa recolección de la información oficial existente y recopilada en los últimos 20 años y revelan la relación entre el control territorial de los grupos armados y el avance de la minería. Entonces, el 2002 tú encuentras que donde hubo alta presencia de actores armados, inmediatamente después esos territorios fueron como ofertados para procesos de solicitudes o explotación minera. ¿Qué tenemos hoy? Nuevamente viene a ser un epicentro de solicitudes, es decir, son zonas donde hay proyección de entrega de títulos o solicitudes mineras. Esto por el sector del Cesar, pero no son las únicas presiones. Por el departamento del Magdalena no solo hay afectaciones por la confrontación de bandas criminales que han generado desplazamientos. Los proyectos hoteleros son otro tema polémico que afecta a la unidad del pueblo arhuaco. El profesor Rosenberg Ariza, investigador de la Universidad Nacional, conoce de cerca el tema. Estos proyectos hoteleros, digamos, son una buena muestra de conflictos políticos que también entran a jugar en el escenario. Si uno ve la demanda que hay contra la línea negra, que está presentada en el Consejo de Estado, y uno mira quiénes son los accionantes de esa demanda, pues usted ve que son los grandes conglomerados económicos de las familias más importantes de la costa caribe que están protegiendo sus intereses hoteleros y otros intereses que tienen en la zona. Las comunidades indígenas no se niegan rotundamente al turismo en la sierra, sí hace parte de un proceso de negociación con los pueblos, pero aún no se dan las condiciones, asegura Helber Zapata. Nosotros pensamos que era necesario desarrollar unos acuerdos con el gobierno para definir una política sobre el tema turístico en la sierra. Pero el gobierno ha hecho caso omiso a darle cumplimiento a esos aspectos y lo que ha hecho es dilatar los procesos de diálogo. Finalmente, el narcotráfico es otro factor desestabilizador en la sierra, combustible para la guerra, una guerra vieja que tuvo su origen en la bonanza marimbera en los años 70. Todo frente a un Estado permisivo, cuenta el profesor Rosenberg. Este tema que ocurre dentro del territorio de la línea negra y que afecta desde ese momento, no ha tenido una intervención, digamos, del Estado de manera externa que garantice la protección del territorio. Para los mamos no puede continuar esa lógica agenciada desde el gobierno de cuánto te pago por el daño, porque eso no tiene precio para los pueblos indígenas, eso no es reparable. Su llamado es a mantener el equilibrio que permita la pervivencia. El vertiginoso avance de las iglesias evangélicas en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta es sin duda para los observadores uno de los problemas más graves que comprometen hoy la sobrevivencia y el futuro de las comunidades ancestrales. Pese a un fallo de la Corte Constitucional que le pide a estas iglesias no hacer proselitismo religioso en la zona, se registra una nueva evangelización que provoca aún más la división interna de los pueblos. Agua, sol, tierra. Todo el entorno natural y las bondades que genera al hombre la naturaleza son elementos de adoración del pueblo arhuaco. Viven una íntima relación con ellos. La Sierra Nevada es su templo y el respeto a sus recursos, su religión. La historia de los arhuacos se partió en dos cuando en 1916, en medio de la hegemonía conservadora, fueron enviados los misioneros capuchinos para evangelizar a quienes consideraban salvajes. El tiempo demostró que más que salvar almas, llegaron a adueñarse de las tierras
e imponerles a la fuerza la religión católica. Todo aquel que no procede de otro tipo de religiones, otro tipo de espiritualidad, como lo quieran llamar, pues considerado que era antidios, antisocial e incluso no ordenados. Es tanto que lo llamaban hasta en el año 80 todavía el mundo de los salvajismos. Llegaron para quedarse 6 años y lo hicieron durante casi un siglo. Finalmente, en 1982, fueron expulsados por el Consejo Indígena Arhuaco. Pero no es el único proyecto de evangelización que ha enfrentado este pueblo. Hoy se libra una nueva batalla en nombre del Evangelio. La escena ocurre en las afueras de Pueblo Bello, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El grupo se dirige a una de las muchas iglesias evangélicas que hay dentro de la llamada Línea Negra, territorio sagrado reconocido al pueblo arhuaco. Gloria a Dios, aleluya, aquí llegando al culto, hermano. Bueno, gracias a Dios. Saúl Torres fue uno de los que suplantó la ley de origen de su pueblo por el mandato del pastor evangélico. Convencido de su fe, hoy predica la palabra. Saúl tiene la certeza de que transita el camino correcto con su nuevo credo. Nos toca que predicar. Es una necesidad que hay en la Sierra Nevada, que la humanidad, los arhuacos necesitan la salvación. Él hace parte de una comunidad de indígenas arhuacos que, según ellos, suma más de 5.000 creyentes en toda la región. El problema no es nuevo y viene desde tiempo atrás, cuenta Hermes Izquierdo, quien hizo proselitismo religioso durante 5 años, pero no continuó con las iglesias. ¿Cómo llega uno ahí? Me ofrecieron, digamos, tú puedes estudiar, mi sueño era ser odontólogo, pero cuando uno está allá, el tema era que uno estudiaba pero tenía que ser evangélico. Llegó al evangelio de la mano del pastor James Carreño, quien reconoce que las necesidades de los indígenas son un campo fértil para abonar su fe. Parece ser, Álvaro, que aquí hay una desigualdad, una injusticia entre ellos mismos. Entonces eso permite que nosotros los que venimos de afuera podamos apoyar y decirles, mira, te podemos dar esto si deseas, y ellos se acercan. El pastor es un hombre carismático y consciente del trabajo que realiza con las comunidades. Defiende su labor evangelizadora, pero sabe que genera enfrentamientos. Todo lo hemos hecho en base a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Realmente no nos hemos salido de ahí, tratando al máximo de respetar su cosmovisión, cosa que realmente es difícil. Uno trata de buscar la manera, Álvaro, de no dañarles, de impedir de que esto nos enfrente, porque definitivamente hay enfrentamientos. Todos reconocen que un cambio en la mentalidad religiosa implica un cambio profundo en la cosmovisión de los indígenas, y eso es evidente en las palabras de Saúl. Como nosotros no hacemos trabajo como ofrenda ancestral, según la tradición y la costumbre, esos trabajos ya nosotros como pueblo cristiano ya no lo hacemos, porque ya la Biblia no nos permite, ya el Evangelio no nos permite. El conflicto llegó a las altas cortes, que fijaron su posición frente al tema. Le terminó dándole razón a los mamos, a las autoridades, que este tema del evangelio en la sierra no era procedente y se prohíbe, digamos, ejercer este tipo de prácticas ideológicas que no es del pueblo arhuaco, sino que son foráneos. Dando saludos a todos. Pero en la práctica se siguen levantando templos en todo el territorio, contrario a lo que dice la Corte Constitucional. Pero volvamos a las palabras de Saúl. En la Sierra Nevada se vive sufriendo los cristianos evangélicos y no nos entregan tierra. Como cristianos no merecemos tierra. Para el profesor Rosenberg Ariza, investigador y docente de la Universidad Nacional, hay un trasfondo económico en esta estrategia. Todos estos territorios son propiedad colectiva. La entrada a las iglesias evangélicas pone la discusión sobre la propiedad privada de la tierra y esa propiedad en función de la producción económico-capitalista. Entonces ese es un hecho evidente. Más allá de las implicaciones sobre la propiedad privada, dice el investigador, son temas que van en contravía de su cultura.
Este factor me parece que está rompiendo el tejido integral cultural de una manera muy, muy fuerte. Y creo que es una afectación hoy de las más graves precisamente del territorio, porque les está quitando su identidad, les está quitando, digamos, todo su soporte estructural. En Nabusimaque, la capital del pueblo arhuaco, los mamos han fijado su posición. Ojalá esto no se acrecentara y más bien se retrocediera y buscara su sitio donde le corresponde estar. Y tal vez eso sea fuera de la línea negra. Y de la línea negra adentro, allí estaría nuestra práctica, nuestra realidad, nuestro rol. Para los mamos, las iglesias evangélicas deben estar afuera de la línea negra, alejados de los territorios sagrados. Hermes Izquierdo, quien se mueve con facilidad en los dos espacios, dice que es algo que deben discutir. A pesar que eso son nuestra gente, nuestra familia, son nuestras sangres, como decimos aquí, hay que generar un espacio. ¿Cuál es la divinidad? Dale su participación en territorial a algún espacio, que se desarrolle, que se organice, que se vuelvan pueblos. Desde el interior trabajan en estrategias para blindar a los jóvenes de las religiones foráneas y fortalecer sus prácticas culturales y espirituales, cuenta la coordinadora de educación, Cecilia Salavata. Ella tiene clara la incidencia de la religión en su pueblo. Nosotros, por la experiencia que hay en las comunidades, sabemos que los resultados de esa incidencia no ha sido lo mejor y que yo creo más bien que es una manera de acabar con la cultura. Yo creo que es definitivo cuando se cambia, se pasa a una religión de esa clase, que la cultura de base se empieza a exterminar. Evangelización, minería legal e ilegal, macroproyectos de infraestructura, grupos armados, son muchas las presiones que sufren los pueblos de la sierra. Entre tanto, ellos siguen resistiendo los embates foráneos y luchando por no desaparecer.